Muy buenos días a todos los que nos escuchan, tanto en las redes como aquí en la casa. Yo quiero compartir hoy una palabra del corazón de Dios que he titulado Dos conductas, dos caminos, basada en varios textos de la Biblia, como es Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, Mateo 7 y también el Salmo 37. Pero antes de mencionar los pasajes, meditaba estos días de que una de las capacidades que el ser humano tiene, a diferencia de toda la creación, es el libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. Es decir, es la capacidad que tenemos de elección en base a la libertad que Dios nos ha otorgado. Di conmigo, capacidad, libertad. Ok. Entonces, sin embargo, la libertad bien entendida tiene que estar unido a otro componente que se llama responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Ok. ¿Por qué? Porque si yo quiero libertad, pero no asumo responsabilidad, se convierte en libertinaje, ¿verdad? Se convierte en anarquía. Y es muy importante que al unir estos dos conceptos, ¿verdad? Esa libertad nos, es un regalo que nos ha dado nuestro Creador. Es decir, soy libre de elegir, pero debo hacerme cargo o responsable de las decisiones o de los actos que en mi libertad estoy llevando a cabo. Por ello, uno no puede pretender abrazar la libertad, ¿verdad? Sin reconocer que la misma también nos demanda responsabilidad, la cual tendrá o puede tener repercusiones negativas o resultados positivos en nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, libres pero responsables. Mira, la Biblia, querido hermano y amigo, está llena de pasajes, llena de historias que nos animan y nos exhortan, nos amonestan también a tomar sabias decisiones. Nos animan a transitar por caminos correctos y a abrazar conductas que sean testimonio y bendición para otras personas. Claro, yo quiero decirte algo. Todos los que estamos aquí, ninguno somos perfectos. Dile al que tienes al lado, tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Aquí no estamos hablando de perfección. Aquí estamos hablando de madurar. Aquí estamos hablando de crecer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y la perfección aquí no la vamos a poder lograr. Pero sí Dios desea que tú y yo tengamos testimonio y bendición. Es cierto que todo ser humano en el transitar de su vida comete errores. Y a mí el que me diga que no, digo, perdona, pero todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero si asumimos nuestra responsabilidad del error, porque somos humildes, y cambiamos o nos arrepentimos, y el arrepentimiento tiene que cambiar o tiene dos componentes también. Así como hay dos caminos, como hay dos conductas, uno, cuando se arrepiente asumiendo su responsabilidad, lo primero es que toma conciencia. Es algo del pensamiento, es algo de la mente. Y cuando uno lo piensa, uno actúa. La conducta tiene que cambiar. Y cuando uno lleva a ese punto en estos dos aspectos, pensamiento y conducta, se nos abre una puerta que se llama oportunidad o segunda oportunidad. La Biblia está llena de historias de personas que se equivocaron, pero tomando conciencia decidieron cambiar y Dios le dio una segunda oportunidad. Uno de los ejemplos más maravillosos fue el rey David. El rey David metió la pata. Sin embargo, Dios le dio una nueva oportunidad porque había un verdadero arrepentimiento. Y yo estoy seguro, mi hermano, que yo quiero decirte, porque me lo digo a mí mismo, cada día tenemos que ir a la cruz. Cada día tenemos que ir al Señor y al final del día hacer una introspección interna, hacer una cirugía espiritual de cómo ha sido ese día y cómo podía haber sido mejor. Y si hay algo, como dice la palabra, que no ha agradado al Señor, quizás es momento, como dice Isaías, de ponerse a cuenta y decirle, Señor, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Había una lucha interna. ¿Por qué? Porque aunque nuestra naturaleza vieja ha sido transformada por el poder de la sangre de Cristo, pues todavía, como vimos en este mundo, nos tira.
Y hay una lucha constante mental, espiritual, física. Y por eso tenemos que rendir nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras decisiones para tener la mente de Cristo. ¿Alguien dice amén? Pablo dijo en Romanos 12 que teníamos que renovar nuestra manera de pensar para que cambiara nuestra manera de actuar. Cambia tu pensamiento, cambia tus acciones. La libertad nos da el poder de la elección. Di conmigo, elección. Pero esa elección debe estar basada en la responsabilidad, la sensatez, la voluntad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no quiero tomar decisiones de manera irresponsable, de manera insensata, como vemos mucha gente en la Biblia y en la vida. Yo no quiero que realmente hacer las cosas por impulsos o por emociones porque me van a traicionar, porque yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida aquí y ahora proyectado para el futuro. ¿Alguien dice amén o no? Ahora mira, en la Biblia hay un relato interesantísimo en Mateo 7. Todo Mateo 7 es espectacular, que en definitiva los varios ejemplos es igual, es una misma enseñanza. Pero en el 13:14 dice que hay una puerta que es ancha y otra que es estrecha, y cada puerta nos introduce en un camino de una manera u de otra. Todos conocemos la famosa o el relato, ¿verdad?, de Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, que dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la ruina. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan o encuentran. Aquí vemos en Mateo 7, o nos dice que dependiendo de la puerta que tomemos, o la puerta por la que entremos, el camino que tomemos, podrá ser aparentemente un camino ancho, cómodo, o un camino angosto, y dependiendo del mismo, tendremos un resultado u otro. Dice que podremos tener bendición, o podremos tener verdaderos dolores de cabeza. Después en Deuteronomio 28, versos 1 y 15, el Señor le dice algo impresionante al pueblo de Dios. Le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te dejo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Habla de las bendiciones de la obediencia. Y después en el verso 15 también le dice lo mismo, pero a la inversa. Las consecuencias de la obediencia y de no escuchar la voz de Dios. Deja la misma enseñanza, pero poniendo estos ejemplos, hablando de bendiciones y de consecuencias de las malas decisiones. En Deuteronomio 30 también nos dice, y pone un ejemplo similar, dice: pongo delante de ti la vida o la muerte, tú eliges. ¿Recordáis a Josué cuando el pueblo estaba todavía así como con cierta incertidumbre, adorando a Dios o a los dioses? Y él se postula, dice: pero una cosa quiero decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Él se postuló, él tomó una firme postura porque era una persona responsable. Y hermano, todo dependerá de cómo usamos nuestra libertad de elección. Y ello dependerá también mucho del nivel de conexión e intimidad que tú y yo tengamos con Dios. Yo aprendí hace muchos años de no tomar decisiones y preguntarle al Señor la cosa más absurda que te puedes imaginar. Señor, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿qué decisión tomarías? Y no te puedes imaginar la cantidad de dolores de cabeza que me he evitado a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque uno puede creer que es el momento, pero es mi momento, pero no es el momento de Dios. Yo puedo creer que es la oportunidad, puede ser mi oportunidad, pero a lo mejor no es la oportunidad que Dios me está abriendo. A veces uno dice, es que esto está tan... No, Dios tiene sus tiempos, sus momentos, sus oportunidades. Y Dios desea que le preguntemos a Él: Señor, ¿qué harías tú? Y para eso hay que estar conectado, preguntándole. Y a veces lo que más nos cuesta, como vamos a ver en un ratito, es esperar. Cuando Dios te dice no, lo asumes. Cuando te dice sí, saltas de alegría. Pero cuando Dios te dice espera, ay, qué nerviosos nos ponemos. ¿Sabes por qué? Porque en la espera es donde se demuestra el nivel de madurez de un cristiano y si verdaderamente de él aflora una conducta basada en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne.
Yo quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Tú eres lo que deseas ser? No quiero que me la responda. O mejor dicho, ¿tú eres, yo soy, lo que Dios desea que sea? Pregúntatelo. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si uno no es lo que Dios desea y tampoco está satisfecho consigo mismo por los frutos o resultados en su vida, quizás debes preguntarte si el camino que has tomado es el camino aparentemente correcto. Dijo el sabio Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero la palabra pero, que es una conjunción adversativa, se puede también utilizar no obstante o sin embargo. Su fin es un camino de muerte. El camino puede parecer perfecto, pero hay trampa, hay minas. El enemigo las pone. Todos sabemos que a lo largo de la vida tendremos diferentes temporadas y en ocasiones, yo no sé tú, pero yo me he sentido desmotivado. ¿Te has sentido alguna vez desmotivada? Bienvenido al club. ¿Te has sentido que tu salud no te acompañaba? ¿Te has sentido cansado emocional, mental y espiritualmente? ¿Te has sentido? ¿Te has sentido como a veces que has fracasado? ¿Sí? Yo quiero decirte una cosa. Fracasar en una cosa no es que uno sea un fracaso, porque un fracaso es una manera ya de saber que no se hace así. Pero claro, uno se siente. ¿Te has sentido triste? ¿Y ansioso? Y hermanos, vivimos en este mundo. Aquí no hay super espirituales. Todos tenemos momentos buenos, momentos malos. Y quiero decirte esto, todo esto no es la raíz del problema, sino que salió a flote porque hubo un problema. Esto es como en la medicina, la fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es un semáforo que te dice que hay algo que no está bien en el cuerpo. Y teniendo en mente esto, yo creo que lo maravilloso de la palabra de Dios es que todo lo que vivimos en nuestra vida, Dios tiene un propósito y se llama aprendizaje. Di conmigo, aprendizaje. Si tú y yo no aprendemos de las vivencias, somos llamados a repetir curso. Por eso, mucha gente que comenzó bien no salió aprobado, porque no es cómo se comienza, sino cómo se acaba. Mira, en Lamentaciones 3, 40, 42 dice, escudriñemos nuestros caminos. Estamos hablando de dos caminos. El camino de la vida, el camino de la muerte. La obediencia, la desobediencia, el ancho o el estrecho. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Y me fui a buscar la palabra escudriñar. Me gustan mucho las etimologías de las palabras. Y escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. ¡Wow! Es decir, escudriñar es examinar con suma atención algo que aparentemente a simple vista no se ve. ¿Por qué? Porque está velado. Y yo creo que aquí el Señor nos está haciendo un llamado a escudriñar nuestros corazones, a escudriñar nuestras vidas, a aferrarnos a la roca, a saber que pase lo que pase, como hemos cantado, su fidelidad. ¿Cómo decía el estribillo? Siéntete perseguido, porque la fidelidad de Dios te va a perseguir sí o sí, si tú realmente crees. Y como le dijo al pueblo de Dios, y verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Alguien dice amén o no? Ahora bien, ya hemos visto algo acerca de los dos caminos. Delante de nosotros están y tenemos la libertad por cuál de ellos vamos a transitar, asumiendo la responsabilidad de nuestra elección. Sin embargo, el Salmo 37, quiero que vayas al Salmo 37, por favor. Nos vamos a detener un momento, cortito también.
nos habla de dos conductas. Yo decido qué camino elijo y tendré el resultado de la elección. Pero también tenemos que abrazar, qué conducta abrazar para vivir en bendición y no arruinar nuestras vidas, como vemos en la Biblia que le sucedió a más de uno. Mira, la primera conducta, la voy a hacer muy breve, es una conducta que nos lleva a la ruina. Es una conducta basada en lo que dice el Salmo 37, verso 1. Dice, no te impacientes. Es decir, la primera conducta, la impaciencia no es buena compañera. Después dice, más adelante, habla acerca en el verso 8 de la ira y del enojo. Tampoco son buenos compañeros ni buenos consejeros. Cuando te pase algo en la vida, no te impacientes, no te enojes, no explotes y sobre todo, no te vengues porque te has sentido tan mal que le abres la puerta a la maldad. Wow. Entonces yo, cuando el Señor me hablaba por el Salmo 37, dije, de la primera conducta yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque me lleva al hoyo. Sin embargo, fíjate cómo el salmista, Dios le dio sabiduría. Y yo quiero decirte una cosa. La impaciencia, la ira, el enojo, la maldad y otras muchas más son el resultado de haber tomado un mal camino que se manifiestan en, como dice Gálatas 5:19, como las obras de la carne. Pero dice la Biblia que los que somos del Espíritu, caminamos, hablamos, pensamos en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Tranquilo. Dice, no te impacientes. ¿Qué es lo diferente o el antónimo de la impaciencia? La paciencia. La paciencia. Nadie que le diga, Señor, dame paciencia porque te va a la prueba, ¿eh? Ahora quiero decirte, esta segunda conducta, si tú la abrazas, que es un reto, nos lleva a la bendición y no a la ruina. Paciencia. Es el fruto. ¿Por qué paciencia? Porque la paciencia es el fruto de la confianza de que Dios está al control, aunque lo que me esté pasando no lo entienda absolutamente nada. Eso se llama abandonarse en Dios. Dice que cuando a David lo querían matar en Siclat, porque le raptaron a las mujeres y a los hijos y los hombres lo querían apedrear, David no salió corriendo, no se justificó, no se defendió. Me maravilla David. Dice, y David se escondió en Jehová su Dios. Ese escondió es un lenguaje poético que está conectado con el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Nosotros en el día malo, mi hermano, ¿en quién nos escondemos? ¿Nos impacientamos? Qué fuerte lo que dice el salmista. Dice, deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones del corazón. Y dice, pero ¿cómo voy a tener yo gozo? Gozo en Dios a pesar de todo, porque Dios sabe nuestra necesidad. El gozo no es que uno esté con las castañuelas. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es un pico emocional. El gozo es un estado que tú sabes indistintamente como estés viviendo, que Dios sabe lo que lleva entre manos. Que dijo el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tengo la certidumbre de que tú estás conmigo. Eso es maravilloso. Eso es una declaración de esperanza. Eso es una declaración de fe. Y la gente normal dice, ¿de qué materia está hecho este o esta? ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú, sino aquel que vive en ti, el que está haciendo una obra de alfarero y de transformación en tu vida. Solo Él. Es lo que dijo Juan, que yo mengüe y que Él crezca. Y vivimos en un mundo que el hombre quiere crecer y hacer chico al Señor. Pero Dios está levantando una generación de gente que sea chiquita, pero grande a los ojos de Dios. Gozo. El gozo tiene que ver mucho con la dependencia. Dice, encomienda al Señor tu camino. Ten fe y Él hará.
que es encomendar. Encomendar es entregar, es confiar, es dependencia. Hoy día mucha gente dice, no, tú no tienes que depender de nadie. Pero depender de Dios no es un síntoma de debilidad. Es un síntoma de confianza, de que nosotros sin Él estamos perdidos. De saber que el único que rescata del hoyo nuestra vida se llama Jesucristo. Es el único. El que te saca de la situación más complicada. El que hace que el día nublado brille el sol. En cuando venga la tormenta, después viene la calma. Por eso yo soy cristiano. Dependencia. Señor, te encomiendo todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Yo a veces le digo al Señor en mis monólogos, en mis peleas internas, pero no lo podría hacer de otra manera. Y el Señor pone en mi espíritu y me dice, yo lo hago a mi manera, porque la mía funciona, la tuya no. Entonces ya me quedo calladito y digo, vale, aquí esto es lo que hay, ni modo, como diría un mexicano. Dice, confía en Él y Él hará. Me encantan otras versiones que dicen y Él actuará. Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios de acción. Dios no es un Dios que está paralizado. Él no lo deja en stand-by. Él es un Dios que cuando ha prometido lo cumple. Su sí es sí y su no es no. Su sí es amén. Entonces, si Dios dice que lo hará ¿cuándo? En el kairos, en el tiempo establecido por Él, para que haya un cumplimiento, un pleroma, donde realmente la consumación la podamos experimentar y con gozo inefable lo vivamos. Él actuará. Dile al que tienes al lado, Dios va a actuar en tu vida de manera sobrenatural. Créelo, decláralo, confía. Ten fe, aunque no lo entiendas. Y después dice, qué maravilloso, dice el 11, pero los mansos, uy, qué palabra. ¿Te imaginas que te dice alguien, pero qué manso eres? Uy, parece como una media ofensa, ¿verdad? No. Ser manso no es un fallo de carácter. La mansedumbre tiene que estar o está conectada con humildad. Humildad. Hoy se necesita mucha humildad. Y la humildad, quiero decirte, es el fruto del trato de Dios en nuestras vidas. La persona que vive en soberbia, en orgullo y en obstinación es porque no ha dejado que el alfarero divino trabaje en su vida como el alfarero trabaja el barro. Y tú me dirás, pastor, apóstol, todos tenemos algún nivel de orgullo, siempre. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pero tenemos que decirle al Señor que nos queremos cada día parecer más a Él. ¿Cuánto queda aún de orgullo, de soberbia en nuestras vidas que nos pueden llevar a la ruina y nos querrá matar física y espiritualmente? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de aquel tiempo, dice la Biblia, ¿no? Pero Moisés tenía un carácter y una personalidad. Moisés no era un pelele. La gente piensa que mansedumbre es ser un pelele, un don nadie, alguien que lo vaya a manipular. No. Él tenía una personalidad fuerte y un carácter tratado por Dios durante toda su vida. Dios lo metió en el desierto. ¿Para qué? Para tratar el carácter, para que se le bajara de la cabeza que él era el hijo de la hija del faraón y ahora era un simple pastor que además cuidaba un rebaño que no era ni suyo. ¿Cómo lo bajó de nivel? ¿Sabes para qué? Para trabajar su carácter. Hoy Dios está queriendo levantar una generación, no que haga tanto ruido, tanto foco, tanta luz. Gente que verdaderamente cuando ora, los cimientos del infierno tiemblan. Gente que cuando comienza a predicar, fluye una unción del Espíritu sobrenatural. Hoy día la iglesia no está llamada para entretener. Eso ya lo hace mucho el mundo. Hoy día la iglesia está llamada para transformar. Pero tú y yo no podemos hacer nada si no dejamos que Él nos transforme a nosotros primero. No podemos dar un mensaje de esperanza y gloria si no aplicamos Colosenses 1 que dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si Él no es mi esperanza, yo no puedo dar lo que no tengo. Quiero ir acabando.
hemos sido creados por Dios para tener libertad de elección. ¿Alguien dice amén? Dile al que tiene al lado, eres libre. Somos libres para elegir, somos libres para decidir, somos libres para escoger nuestros caminos, somos libres para abrazar los hábitos y actos correctos. Y dependiendo de ello, dice, me encanta lo que dice, pero los mansos heredarán. Dile al que tienes al lado, si tú verdaderamente abrazas la conducta correcta, entras por el camino correcto, vas a tener herencia. Vas a tener herencia, heredarán la tierra. ¿Qué es la tierra? La bendición de Dios por obedecer y esperar en Él. Pero quizás uno de los textos que más me llama la atención es el verso 7. Dice, guarda silencio delante del Señor. No te alteres, espera en Él. Hermano, las esperas de Dios a veces se hace al hombre eterna. Porque para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema con el tiempo. El problema con el tiempo lo tenemos nosotros. Nosotros estamos supeditados al tiempo, al espacio y a la materia. Dios no. Dios es todo eso y más. Pero hermano, yo creo y sé, y Dios me habla a mí, Daniel, de que Él quiere que dependa más de Él para heredar la tierra. Nuestra vida va entre... Puedo heredar la tierra o, si elijo el camino que no debo elegir, entraré en una espiral decadente por mis malas decisiones y mis actos y puedo arruinar mi vida si no reacciono a tiempo y no experimento una verdadera transformación dejando que el bisturí de Dios, del Espíritu Santo, trabaje en mi interior. Hermano, yo quiero decirte o recordarte las palabras de Deuteronomio 30. Dice que delante de ti pongo la vida y la muerte. Tú eliges. ¿Tú qué quieres ser en Dios? ¿Qué quieres ser en Dios? Tú decides. Yo te animo en el día de hoy, desde el corazón, que tomes el camino correcto, que abraces la conducta correcta. Y te garantizo que tu nombre, aunque no aparece aquí en el verso 11, dice que tú serás uno de los mansos, de los humildes, que recibirán la herencia, porque eres hijo. Amén. Dile al que tiene al lado, eres hijo, eres hijo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?